Bienvenidos al episodio número 39 del podcast Haciendo Cine. Soy Natanael Miranda y si te gusta la edición, este podcast es para ti. Las películas empiezan con un guión que se escribió pensando en una historia, pero conforme el proyecto avanza, las historias se van transformando antes de llegar a las pantallas. En la postproducción, al momento de editar la película, podemos contar una historia completamente diferente a la que se escribió en el guión, pues todo depende de cómo construyamos la historia con las imágenes que se grabaron durante el rodaje. Así de importante es el lugar del editor en un proyecto audiovisual o cinematográfico. Un buen editor podrá llevar la historia a un mejor nivel o podemos perder al espectador y que la historia no se cuente como pensábamos. Y sobre esto vamos a hablar en este episodio. Pero antes, te quiero invitar a que te registres a icaroacademy.com, donde vas a encontrar mucho contenido gratuito sobre realización de cine, pláticas con profesionales de la industria como la de este episodio, noticias sobre la industria, clases gratuitas y cursos de cine. Date una vuelta por nuestra plataforma y cuéntame sobre qué otros temas te interesaría aprender. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy, donde platiqué con Eduardo Palenque, editor de cine y televisión con más de 10 años de experiencia. Eduardo ha participado en proyectos como la serie de Amazon Diablo Guardián, las series de Netflix Tijuana y el remake de RBD, y largometrajes como Mi novia es la revolución de Marcelino Islas y Memorias de Ultramar de Carmen Bella. Eduardo nos platicó sobre su proceso de edición y nos dio consejos para editar nuestros propios proyectos y mejorar las historias que estamos contando. Bienvenido al episodio número 39 del podcast Haciendo Cine. Disfruta. Bueno, ahora sí ya estoy con Eduardo Palenque. Edu, muchas gracias por venir al podcast, por platicar. Ahorita vamos a hablar de bastantes cosillas, pero me gustaría que nos contaras un poquito de ti, cómo iniciaste, cómo te acercaste a la edición y pues más o menos cuáles fueron tus inicios en esta área. ¿Qué tal, Nata? Gracias por invitarme. Pues, ¿cómo empecé? Pues, la verdad es que, o sea, no sé si es, me imagino que es el caso de varios editores que yo he conocido, como que han llegado como de una forma medio rocambolesca. O sea, yo empecé estudiando químicas. Ok, eso no lo esperaba. Entonces, empecé con químicas porque, bueno, pues por la situación que yo tenía como familiar, por así decirlo, como que no estaba bien, o sea, no entendía muy bien qué era eso de dedicarse al cine. Estoy hablando en los finales de los 90. Y entonces empecé con químicas, entonces eh, cuando ya demostré que podía estudiar químicas, pero que no quería estudiar químicas, pues entonces ahí ya pues empecé a entrar en la cosa de la comunicación audiovisual, que fue lo que yo estudié. Lo primero que estudié después de químicas, que estuve nada, 2 años. Empecé con comunicación audiovisual y terminé comunicación, que es, como todo el mundo sabe, es una carrera como medio rara, como que es todo y es nada. Ujú. Y, y entonces, pues poco a poco éramos un grupo como que nos gustaba más el cine, ¿no? Pero con comunicación como que no salías preparado de nada. Entonces, había una escuela de cine que yo había ido a hablar de ella porque algún compañero mío se había salido de la universidad para meterse en la escuela de cine. Y entonces yo ya, o sea, de lo que sí me sirvió la carrera de comunicación fue para empezar a editar los cortos que teníamos en la carrera. Y bueno, probé muchas cosas, pero lo que más me gustó fue la edición. Y cuando acabé la carrera de comunicación empecé a editar cosas y ya cuando escuché hablar de esta escuela supe que es la escuela ECAM se llama, que es la escuela de Madrid, de donde yo vengo. Em, Esa escuela, yo me enteré de que tenía una especialidad de montaje, que es como se dice allá, de edición. Y nada, pues me enteré del programa que tenía, los profesores que tenía y las materias y todo, y la gente que había salido de la escuela, ¿no? La gente que se dedicaba al cine, eh, que había salido de allí. Y entonces, pues nada, me metí. Eh, y a medida que o sea, me metí ahí y empecé a la vez a trabajar de, pues de editor de lo que había. Empecé primero en la mediateca en la mediateca, videoteca de una productora de documentales. Okay. Es decir, yo era el chico que seleccionaba el material que me pedían los editores para llevarles el material. Se lo preparaba las cintas, se las Ujú. preparaba los cassettes y se lo metía en su compu y entonces eso fue como mi acercamiento profesional
a la edición, por así decirlo, porque Era ya empecé, en cintas, en físico. sí, en Betacam digital, Ok. Betacam SP. Y, y entonces hice eso, hice también, entré como en un lugar de copias, que es que se llamaba como de copias para, pues para comerciales. Ujú. Entonces tenías que mandar las copias a las cadenas de televisión que las emitían. Y bueno, eso se me agotó muy rápido, pero como que fue un acercamiento a la cosa técnica que de primeras es todo así, o era todo así como muy impresionante, por así decirlo. Eran muchos aparatos y muchos cables, muchas conexiones. Y, y eso me ayudó pues a familiarizarme con eso y a poder decir, ok, a ver qué es esto de la edición. Y digo, en paralelo iba estudiando la teoría del montaje en la escuela de cine. Y poco a poco pues seguí editando y estudiando y empecé a trabajar en programas de televisión que eran como programas de televisión documentales, que eran, había uno que se llamaba Españoles por el Mundo. Ok. Eran españoles que vivían en el mundo y que el programa les contactaba y entonces pues contaban su vida, cómo vivían. Ahora soy yo un español en el mundo. Ah, mira. Me acabo de dar cuenta. Claro. Y, y nada, ese fue un poco el acercamiento. Estuve trabajando a medida que me, que terminaba ese, pues es como un diplomado de montaje en esa escuela de cine. Sí, Ok. más o menos eso. ¿Y cómo fue tu acercamiento a la edición profesional? Porque ahorita comentabas que aprendiste en comunicación a editar y eso te ayudó a, cuando estabas estudiando, a hacer el montaje, pero de pasar de ahí a ya empezar a trabajar como editor en proyectos un poquito más grandecitos o ya como en forma, digamos, después de ser el que seleccionaba solo las tomas, a ya ser un editor, ¿cómo fue ese acercamiento a ya ese cargo? Pues de alguna forma yo creo que en esta escuela, que es algo que todavía aquí en México no he visto que exista, ahí en la escuela sí te metían muy adentro la importancia del editor. La importancia y un poco el carácter que un editor tiene que tener. Entonces, pues, o sea, como que no es un espacio que te tengas que ganar, es un espacio que está ahí para el que lo quiera cubrir. O sea, como que aquí eh, hay directores, hay gente que estudia pues dirección y acaban siendo editores, pero allá nada, Ujú, allá empieza, o sea, puedes estudiar edición y ujú. acabar siendo editor, que es lo que quieres, porque antes has probado ciertas cosas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, eh, fue un acercamiento, o sea, como que la escuela me ayudó como un poco a tener ese carácter eh, como para ganarme el puesto de editor. ¿Y cuál es ese carácter que necesita un editor? O sea, ¿a qué te refieres cuando dices eso? Pues ese carácter es como, eh, es un carácter que, o sea, como que defiende la autoría de lo que haces. O sea, la autoría Okay. ese pequeño nicho que tiene el editor o sea, al final, pues el cine son como muchos egos y son muchas parcelas y todo el mundo se siente autor de su Ujú, parte que hace, ¿no? claro. Eh, pero hay veces como que se nos olvida eso y hay veces que parece que es el director el único que tiene esa potestad. Ujú, Y, y pues no, pues todos la tenemos, ¿no? Y entonces el editor para mí es la persona que tiene la capacidad de contar la historia sin haber estado involucrado con el rodaje y con todos los problemas que ha ok. tenido el rodaje. Y que es capaz de ver el material de una forma aislada. Entonces no Ujú, estás como envenenado, o sí, envenenado creo que es buena palabra. sí, sí, sí. Envenenado pues de todo lo que pasó en el rodaje, de todos los problemas que pudo haber, sino que tú lo ves y ves si funciona o no funciona. Y eso tiene muchísimo valor. Eh, y realmente ese es como el carácter que uno, o sea, tienes que defender no solamente el valor que tiene el hecho simplemente como de ser Ujú, alguien que no ha estado en rodaje, sino que las decisiones que tomas las tomas en función
de qué es lo mejor para la película, para el proyecto que estás Claro. haciendo, o para el programa, para lo que sea, ¿no? Eh, entonces es una defensa, pero no es una defensa de cualquier persona que se acerca al director y le dice, pues yo tengo esta propuesta. Ujú. Es la defensa de la propuesta de alguien que está absolutamente pensando en cómo construir la película en un cuartito, en un cuartito pequeño, Claro. pero que precisamente está muy centrado y muy enfocado en eso. Ujú. Ok. Y ya que empezaste, ¿tienes mucho que te mudaste a México? Empecé o sea, llevo más de 10 años, llevo como 15 y me mudé a México hace 9, Ok, hace 9 ahora en llevas noviembre. más de editor acá en México que allá. Sí, ¿Y llevo más de editor allá. qué es lo que tú has visto? O sea, ahorita hacías ese hincapié en esa diferencia entre México y España. ¿Qué otras diferencias hay en la manera en la que funcionan los editores, digamos, o lo que tú has, o en la manera de editar o de hacer montaje en México y en España? Mm, em, aquí hay muchas más posibilidades que allá. O sea, de hecho, esa fue la razón por la que me vine. Las posibilidades o sea, allá hay una especie como o sea, tienes que seguir una especie como de burocracia, por así decirlo. Okay. O sea, una burocracia como no escrita, donde tienes como que pasar cierto tiempo en programas de televisión y luego a lo mejor tienes acceso y luego a lo mejor conoces a no sé quién que está de editor y puedes asistirle, Ujú. puedes hacerle de ayudante de montaje durante no sé cuántos años o pelis y luego a lo mejor te dan la oportunidad ¿no? El Okay. proceso es mucho más de ir no ganándotelo, porque no creo que sea eso, sino de ir pues cumpliendo Es ciertas etapas que son escalonando. pero unas etapas muy random. O sea, es que Ujú. no, a lo mejor ya estás listo para editar, pero pues no puedes, porque no tienes posibilidades. Entonces, acá sí hay muchas más opciones. Aquí hay mucho más mercado. Aquí se producen muchísimas más cosas que allá. Con lo cual, enseguida van a querer jalar a alguien para que edite. Claro. De hecho, lo que yo he visto en mis videos, porque yo también hago mucha edición, es que de todo lo que se hace o de todas las áreas de producción, edición es la que está más saturada, digamos, o la que tiene más demanda ya sea desde proyectos pequeños hasta series, películas, pero si tú te dedicas a producción y sabes hacer de varias opciones, o sea, de varias cosas, perdón, la edición es la que constantemente, mucha gente que yo conozco que hace dirección o que hace otras cosas, siempre está haciendo edición también porque es de lo que más hay trabajo, de lo que más se está moviendo. Ujú. Sí, o sea, eso está bien. Hay editores buenísimos en México, muy buenos, pues, muy, muy buenos. Hay directores que editan sus cosas eh, y que lo editan súper bien. Em, pero también hay una cosa como de falta de especialización, por así decirlo, ¿no? O sea, como que no hay, lo que te decía, no hay escuelas que tengan la especialidad de edición. O sea, no hay Claro. alguien que entre a la escuela de cine diciendo, esto es lo que quiero, ya sé lo que quiero, esto. Al igual que Ujú. de fotografía sí hay, de guión sí Sí, sí, hay, sí, claro. de edición pues no hay, simplemente no hay. Entonces, claro, eso hace que no esté tan profesionalizada la edición, con lo Ujú. cual o sea, no haya tanta selección en, en- no hay tanta selección o sea, no hay tanta como buena selección en el mundo de los editores. Hay muchísimos editores, Ujú. pero hay muchos Sí. buenos y también hay muchos que no son tan buenos, ¿no? Ujú. Entonces, porque hay mucho trabajo, vuelvo, ¿no? O sea, como que hay tanto volumen de trabajo que, pues que necesitas jalar editores. Y a lo mejor hay alguien que no está preparado, pero que entra a editar. Sí, claro, es un poquito como, digo, no tanto lo que está pasando con los programadores, porque los programadores la demanda es mucho mayor, pero Ujú, sí, como todo se está volviendo audiovisual, o sea, las habilidades de edición en ujú. general es algo que ya todo el mundo está necesitando. Entonces ya desde TikTok, que ya puedes editar algo ahí sencillo,
ya todo el mundo tiene que al menos saber cortar y pegar. Y ya, bueno, de ahí para adelante ya hay mucho más que hacer, ¿no? Pero creo que es algo que se está moviendo mucho en cuanto a, profesionalmente hablando, la edición. Más Ajá. que yo creo que cualquier otro puesto en una producción, ¿no? Sí. Pero justo lo que dices tú de TikTok, o sea, o sea, más que eso ser una escuela no oficial de editores, Ujú. o sea, de editores como se entiende, editores de series o de pelis o de documentales, sí están creando como otros lenguajes. O sea, sí es Sí, como claro. es una escuela como mucho más libre, o sea, no está escrito nada, Sí, claro. ¿no? Sí, Y entonces, ahorita yo he visto mucho que están toda esta gente que hace B-rolls o que hace videos para negocios pequeños que como es transiciones y movimientos de cámara y texto y eso que son cosas que la gente que se dedica profesionalmente a edición muchas veces o no les es tan práctico, tan fácil hacerlo porque el proceso de trabajar de uno es mucho más complejo que lo que sucede en TikTok, como que también cuando mm, uno está mucho más profesionalizado, batalla para cosas más simples. Entonces sí creo que sí son dos variantes. Pero regresando a la edición de tu área, la profesional. Eh, tú ya estás, o sea, tú estás participando en series grandes, en proyectos más grandes. ¿Cómo es el flujo de trabajo? ¿Cómo funciona el área de edición en una serie, por ejemplo, o en un largometraje muy grande? Tú eres el único editor, trabajas con más editores, hay un líder de edición. ¿Cómo es en la experiencia que te ha tocado a ti? ¿Cómo ha sido esa manera de trabajar? pues yo creo que el ejemplo más rico de un editor en un proyecto es el de una serie, porque es un equipo de edición, o sea, podemos llegar a ser un lead editor, que es como la cabeza del departamento, otros tres editores senior o como más En experimentados. jefe, editor en jefe, ¿no? Ajá, exacto. Luego un editor como que está aprendiendo y dos asistentes, no sé cuántos llevo ya, dos, uno, seis, siete y un coordinador de edición, ocho. Eso puede ser un departamento de edición de una serie. Y, y digo que es muy rico porque es un constante intercambio de ideas y de opiniones y tienes que estar muy abierto a la crítica porque un editor no está muy acostumbrado a que le critiquen porque trabajas solo. Ah, Entonces, suele ser un trabajo muy con el director o con la directora, como un trabajo como mano a mano, ¿no? Pero que un editor, un compañero tuyo de trabajo, un colega, te diga, no, pues esto está mal aquí, y si es un buen comentario, sabes que, sabes que es verdad, ¿no? Y entonces como que dices, oye, no, no, o sea, tienes que ser como, se tienen que bajar un poquito mm. los egos y los humos, Y pero es entender muy que no es rico. personal, ¿no? O sea, no es un Total, tema ajá, personal. pues también depende de cómo te lo digan, ¿no? Bueno, Pero sí, es donde el intercambio de ideas y donde uno puede aprender muchísimo, muchísimo. Yo he aprendido en equipos de edición, he aprendido muchísimo, muchísimo. Y de hecho, en una peli, por ejemplo, en un largometraje, que tú estás tan aislado, eh, yo a raíz de que he trabajado en series, sí como que intento abrir más el, pues el montaje que tengo en ese momento. O sea, la edición que tengo en ese momento digo, "Ay, pues la voy a compartir a tres, cuatro amigos editores ok. para que me den feedback por lo que te decía, ¿no? Porque si estás aquí en tu cuartito encerrado editando, pues dices, "Ah, qué chingón me ha Sí. quedado esto". Sí, Pero ya a lo mejor, te pero a lo saturas mejor y te llega un editor, un amigo y te dice, no, pues te falla aquí, te falla aquí, y dices, ah, pues sí, o darle una vuelta a esto porque esto no se entiende, pero o sea, no como público que no sabe nada de la peli, sino un editor, un compañero tuyo editor que te lo vea ujú. y que te Sí, diga por dónde va. que tenga el mismo ojo crítico, pero nada de contexto, digamos, ¿no? De que no esté Exacto. tan empapado. ¿Y Ujú.
Cuando has trabajado en largometrajes, ¿cómo es tu trabajo con el director? O sea, porque aquí obviamente el director es el que lleva toda la guía, pero tú puedes aportar digamos, levantar mucho de lo que se tiene, ¿no? Hay una historia muy curiosa del cine, que por ejemplo Tarantino, dicen que pues Tarantino hizo su primer película, la armó y no funcionaba y el editor fue el que empezó a jugar con el tiempo y ahora se convirtió en el lenguaje o en la manera de contar historias de Tarantino, ¿no? Ese desorden temporal. ¿Cómo trabajas tú justo para potenciar lo que el director tiene o todo el material que el director te entrega para potencializarlo y digamos, no traicionar o no sobrepasar la visión creativa del director, pero sí llevarla a un nuevo lugar? O sea, lo que siempre intento, bueno, lo que intento no, lo que hago es editar según el guión, ¿no? O sea, te llega un guión o sea, te llega el material de una secuencia, te lees el guión de esa secuencia y yo lo edito tal y como viene en el guión. Y eso lo voy pegando y entonces cuando acaba el rodaje le damos play y vemos eso cómo está. Lógicamente yo antes de darle play con el director a lo mejor ya he empezado como a pensar en cosas porque no me funciona, a lo mejor la estructura o no solamente la estructura sino la importancia de un personaje, ¿no? A lo mejor hay un personaje pues que no era, que no tenía pensado ser protagonista y de repente empieza a ganar. O sea, en la última película del año pasado me pasó eso, que había una protagonista muy marcada y luego otra que era la coprotagonista y empezó a ganar hasta estar como coprotagonistas las dos, los dos personajes femeninos y luego otra vez se fue desinflando o sea, se fue desinflando para que fuera la protagonista que antes teníamos pensado que fuera, en el guión que estaba pensado así, para que tuviera más importancia. Pero, pues a lo mejor suena así como medio pacheco, pero sí es como un poco tú vas viendo Sí, claro. el personaje, las tomas, qué es lo que te va dando, qué es lo que te va pidiendo la historia, si que haya un coprotagonismo o no, o a lo mejor hay un coprotagonismo y luego de repente dices, no, es que cuando vuelve a ganar protagonismo el otro personaje, pues yo ya he perdido empatía con él, porque se lo ganó el otro personaje. Entonces, cosas así de personajes, cosas relacionadas con la estructura. También una peli que terminé hace casi 2 años, Los hermosos vencidos, pues igual, eso era una peli que tenía 30 páginas de guión, que son muy poquitas. O Ajá, sea, sí, normalmente es como minuto por página y sí. esto tenía 30. O sea, habría sido una peli de 30 minutos y al final Ujú. acabó durando 80. eh, porque el director quería improvisar mucho. Entonces, dentro de la improvisación, pues claro, hay un mundo enorme de posibilidades. Sí, claro. Entonces, se empezó a armar como estaba en ese guión, pero luego pues la película se caía o era muy reiterativa. Eh, eh, Había una cabeza de un muerto que es donde se ponía, si se veía desde el principio, si no. O sea, hay una serie como de elementos que tú tienes que ir viendo dónde los vas mostrando o qué haces con ellos. En esa peli sí fue una escritura absoluta en edición. Creo que con eso estuve un año editando. Ok, o sí, sí es bastante. Sí, Y ¿tú crees, ahorita me estabas comentando que una de las ventajas del editor es que no estuvo en rodaje? Hay editores que lo piden, o sea, que piden estar en el proceso de producción para desde el set tener un ojo que ve el futuro, digamos, ¿no? Que es el que va a armar todo, entonces a final de cuentas es quien va a hacer funcionar o no las imágenes. Entonces, ah, ¿cómo ves tú qué tanto puede ayudar o qué tanto puede afectar a un editor el ser parte, no solo en la etapa de la postproducción, sino también en la etapa de la producción? pues en la peli que te decía que hice el año pasado,
que se llama Mi novia es la revolución, que va a estar en Ficunam este año. No, perdón, en Ficunam no, en Guadalajara. Justamente el director quiso que yo estuviera en las reuniones, en las lecturas de guión. Nunca, Ok. nunca me había pasado, lo había pedido, pero no me había pasado. Claro. Pues porque te gusta, a mí me gusta estar involucrado. Seguramente no vaya a opinar nada, es lo más probable. O sea, ni de nada, ni de vestuario, que voy a decir yo de vestuario. O sea, Ajá. o sea, hay gente que hace esa chamba y la hace súper bien. Pero sí el hecho de que no, o sea, de entrar al proyecto y que no sea, mira, un disco duro, tengo una peli que he grabado, toma, edítala, Ujú. ¿no? Sino que te hagan sentir parte del proyecto. Eso me ayuda a empezar a tener una relación con el director desde antes. Ujú. Es una relación que se va construyendo con cosas pues, como quedar un día tomando una cerveza, pero con la excusa de que antes ha habido una lectura de guión o no sé, o sea, creo que es importante buscarse excusas para tener una relación con el director antes de Claro. sentarte a editar. Ujú. Y esa me parece muy buena, la verdad, ¿no? O sea, como pues llevarme ahí, no molesto, como poco, Ah, sí. me siento ahí, leo, escucho, pero yo ya me voy imaginando los personajes, ya me voy, ¿no? O sea, una cosa es eso y otra cosa es ir al rodaje. Para mí el rodaje sí que no tiene sentido Ok. porque el material es importante verlo desde con la cabeza y con la mente descansada y como para reflexionar sobre lo que estás viendo en el material. Y el rodaje es Ok. una cosa muy espídica, muy no, pues ha fallado esto, el Sí, vestuario sí, de no sé sí. qué se ha roto, no tenemos otro, ¿cómo, no? Y todo eso para mí es como ruido Ujú. en mitad de un proceso que necesitas realmente pues reflexionar, ver tranquilamente el material, ¿no? Ver los roses y ir anotando lo que te sirve, lo que no, cómo te parecen los actores, qué tal te parecen, ¿no? O sea, ir tomando notas desde la sala de edición de lo que pasa en el rodaje y Ujú. también ir avisando al rodaje. O sea, si les vas avisando, les vas diciendo, oye, eh, no sé, cómo habla un actor, cómo crees que tiene el Sí. tono actoral, cosas así. O yo qué sé, desde eso hasta que tu asistente te diga, yo intento que el asistente se fije en cosas como las ópticas, ¿no? O sea, Ujú. las ópticas, el sonido que no esté roto. A lo mejor hay un lavalier que estaba mal y entonces a lo mejor el de sonido no se da cuenta porque hay 8 personajes ese día. Entonces tienes que ir como reportando y diciendo, oye, el lavalier que llevó ayer fulanito, chéquenlo porque no tal. O el lente que usaron, pues tiene un foco raro, chéquenlo, ¿no? Y también cosas que tienen que ver con la historia, ¿no? El tono del actor, Ujú. a lo mejor tiene algún tipo como de peinado raro que no llegas a entender por qué lo tiene y te saca muchísimo de onda. Pues también Sí, sí, también, sí. ¿no? Levantas la mano y dices, oye, o por lo menos o sea, que te respondan a la pregunta de por qué tiene el pelo así, por ejemplo, Ujú. ¿no? Ok. Tú estás trabajando, has trabajado en series grandes, has trabajado para Amazon, para Netflix. ¿Cómo es trabajar en un proyecto tan grande o sea, en producciones tan grandes y tan ambiciosas? Me comentas que hay todo un equipo de edición, pero más allá del equipo de edición, ¿cuáles son las principales diferencias, digamos, entre un proyecto más pequeño, un largo, que puede ser un largo muy grande, ¿no? Pero pues es un solo ente que tú editas tú solo, y acá es una cosa mucho más grande que no solo estás tú, que es un equipo. ¿Cuáles son las principales diferencias en cuestiones de flujos de trabajo y de las necesidades de un proyecto como una serie para Netflix o para Amazon? Pues mira, las necesidades de trabajo en una serie, o sea, yo las pelis que he hecho son todas de bajo o medio presupuesto, ¿no? Es decir, son
sea, es una cosa muy importante eso, pues porque el director tiene un apego a la Sí, claro. historia, a los personajes mucho más fuerte, Ujú, creo yo, que la última saga de Spider-Man, ¿no? ujú, sí. Por ejemplo. O sea, la peli que hice el año pasado, la protagonista es la hija del director y está un poco viviendo la vida del director cuando vivía en el Estado de México. Entonces, Sí, claro, sí. Sí, el sí. apego que hay ahí no lo tiene una serie de Netflix, o por lo menos las que yo he hecho. A lo Ok. mejor hay alguna donde Sí, sí, pero es las el que yo he bebé, ¿no? hecho, ajá, exacto. Y aquí no, aquí en una serie es el apego al trabajo bien hecho, pero no hay una cosa personal, Ujú, ¿no? Entonces, ok. em, el- el- la principal diferencia para mí es que en una estructura tipo Amazon o tipo Netflix hay mucha gente a la que preguntar. Hay mucha gente a la que preguntarle su opinión, bueno, que te la va a dar su Ujú, opinión y luego ese feedback te tiene que regresar. ok. Entonces, en toda esa cadena de, es que yo creo que esto hay que hacerlo así, o así, no sé qué, ahí se pierde muchísimo la autoría. Sí, claro. Tú no estás directamente trabajando con el director o directora del capítulo. No, es que a lo mejor el director sí me ha dado unos cambios, pero esos cambios luego llega el productor o llega la Ujú, cadena y te pide otros y esos otros pues van por encima del director. O sea, la figura del director se desvanece un poco ok. porque es un ente ya, ¿no? O sea, quien pide las notas ya. Sí, claro. No, Es no te mucho digo yo más que no sea, grande. exacto, no te digo yo que no sea una persona, sí son personas, pero Mm, son personas que no están pensando en la historia, claro, sí. están pensando en dijimos que iba a ser un proyecto de adolescentes, ¿no? Con un target de tal a tal edad, donde iba a haber vampiros, Sí, iba a haber, yo qué sé, iba a haber chicos que conocen a chicas y que se lían unos con otros, yo qué sé, sí, ¿no? O sí. sea, como que tienen muy claro el producto. Sí, es importante que salga el personaje porque se va a vender el juguete. Sí, sí, hay otros Exacto. intereses, pues, claro. Ajá. Entonces, es otra, o sea, se pierde la autoría, pero bueno, o sea, lo que decías, está muy presente pues, que se quiere hacer lo mejor posible, ¿no? Se quiere hacer el mejor Ujú. producto posible. ¿Y cómo lidias con eso? O sea, ¿cómo lidias con que tal vez tú editaste algo que desde tu perspectiva es lo mejor para la escena o para la historia o para lo que estás contando? Y llega un cambio que tiene unos intereses más comerciales o más eh, fuera de la historia, o sea, que lo primordial no es la historia en sí. ¿Cómo lidias con eso? Porque, bueno, supongo que a todos es algo que a todos nos pasa cuando un cliente nos regresa, le damos dos opciones y elige la que no queremos. ¿Tú cómo lidias con eso? Con mucha frustración. Así mal, mal, mal. Intento, desde hace unos años, creo que más o menos lo he conseguido, balancear proyectos donde, ¿no? O sea, tipo series y tipo largometrajes de bajo presupuesto. O Ok. sea, intento lidiar, eh, eh, o sea, intento equilibrar las dos cosas porque lo que me da uno, o sea, hay uno que me da, o sea, las cosas de Netflix o los proyectos así, sí te dan una cosa que está, que es fundamental, que es el poder pagar la renta, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Pero no te dan lo que te puede dar un largometraje, una ópera prima, un largometraje como de autor, más autoral, Ujú, que es el poder hablar de cine. claro. A una conversación sobre cine, viendo material y una conversación que al final acabas hablando de, sí, tiene conversaciones de, no sé, o sea, o sea, cómo sueñas, ¿no? O sea, si sueñas, o sea, si estando en un sueño puedes tener los ojos cerrados o no. O sea, de repente se te van las conversaciones y empiezas a pensar en lo cinematográfico de cosas en las que nunca habías Ujú, pensado eh, cómo, cómo llevarlas de la mejor manera posible al cine o ¿no? En la sala de montaje, en la sala de edición.
Sí, Y claro. para mí eso pues, es algo muy rico. Para mí eso Ujú. es o sea, lo más rico y lo que desde la escuela de cine eh, pues me metieron un poco en el cuerpo, que es platicar con el director, editar, ¿no? O sea, que no se edita en la compu probando cosas todo el rato, sino que editar con Claro, papel y claro. lápiz, ¿no? Y estar Sí. escribiendo y tener un cuaderno de notas. Ujú. Y yo les he escrito a los directores con los que he trabajado, les he escrito mails de, ¿no? O sea, de, pues después de platicar contigo es que se me ha ocurrido esto y creo que no sé qué, y unas parrafadas así larguísimas, que después de digerirlo, pues se me ha ocurrido y he tenido que escribirlo. Eh, Eso en una serie nunca me ha pasado. Ok, ok. Que fíjate que me llama mucho la atención justo lo que dices de que no se edita en la compu, o sea, no se inicia la edición en la compu, sino en papel y lápiz. Creo que eso es algo que gran mayoría de la gente que tiene contacto con la edición no logra ver o siente que como ahora toda la edición es en la compu, pues es agarras el Premiere, agarras el DaVinci, agarras el iMovie, lo que sea, y nada más le tiras y cortas y pegas cuando yo he hecho varios ejercicios en los que, por ejemplo, para editar un corto, separo todas las secuencias en tarjetas y las voy acomodando así en físico, las acomodo, Ujú. veo cómo funcionan, cómo me construyen la historia, y ya que después de jugar con ese tipo de cosillas, ya me paso a la compu a empezar a editar basado en lo que construí en físico, ¿no? Creo que sí es algo muy importante que también los editores boceten de alguna manera, ¿no? O sea, creo que es algo que no lo tenemos como propio de la edición, pero sí es algo bastante importante que se haga un boceteo, ya Ujú. sea en papel, que se me hace mucho más práctico, pero la herramienta que funcione para bocetar, pero sí antes de entrar y abrir el software y empezar a llenarlo de material, ver en un ambiente mucho más práctico cómo puede funcionar lo que tienes. Sí, o sea, no tiene que ser obligatoriamente papel y lápiz, ¿no? O sea, como Ujú, que sí. creo que es, o sea, que creo que puede ser como demasiado forzado. O sea, yo hay veces que como que me intento obligar a que sea Ujú, en papel y lápiz, pero hay un montón de herramientas que digo, "Uy, ¿para qué voy a escribir aquí en papel? Si hay herramientas que utilizo eh, que me ayudan a lo mismo que hago con el papel y el lápiz e incluso me ayudan más todavía. Hay una que se llama, eh, hay una que es el Trello, que es claro, como que te puedes, o sea, de te puedes organizar como en tarjetitas. secuencias con tarjetitas, ajá, y cada tarjetita es una foto, entonces como que te Ujú, vas viendo como la peli, qué sentido tiene si esto lo muevo acá o lo muevo allá. ujú. Eh, Eso también puedes imprimir cada tarjetita y te la puedes poner pues, en tu corcho. eh, y también lo puedes escribir, ¿no? El Avid, ¿no? El Media Composer, el programa de edición, eh, también tiene una forma como de ver los clips con un frame grandote y puedes tener una ventana con esos frames y los puedes ir moviendo también. Ok. Hay muchas maneras, Ujú, pero todas eh, van en la misma dirección de lo que quiero transmitir, que es alejarte del timeline y del cortar aquí y el cortar allá, ujú. sino intentar ver lo que quieres contar de otra manera, no tanto el timeline. El timeline como que te puedes perder y te puedes como enviciar mucho cortando aquí, cortando allá y no se trata de eso. Sí. Hay momentos en los que sí, pero muchísimos en los que no. Sí, hay que estar viendo también la película completa, ¿no? Porque muchas veces nos clavamos, ay, que voy a cortar un cuadro antes, un cuadro después, Ujú. cuando la atención debería estar más en la construcción completa, ¿no? Exacto, la peli la vas a ver, o sea, vas a ver la peli entera. Ajá, No, exacto, digo, los sí. espectadores cuando la vean la van a ver entera. Sí, 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 Entonces sí, 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 no puedes perder eso. claro. Oye, y para las personas que van empezando, que pues han tenido sus primeros contactos con la edición o están estudiando comunicación, cine o se quieren meter a hacer sus propios cortos y ellos los quieren editar o les interesa la edición, ¿qué les puedes recomendar para empezar en este camino de la post? Mm, que editen todo lo que puedan, que editen, que lo que sea. O sea, no hay.
creo que al principio todo lo que editas te enseña cosas, desde todo, desde bodas. O sea, yo he editado bodas, o sea, me refiero como que al principio lo editas todo, Claro, todo, todo. Y creo que editar, o sea, como que tener a tus espaldas horas de edición, lógicamente también necesitas, hay un momento en el que quieres tener horas de calidad, ¿no? Horas de claro, edición como sí. de calidad. Pero al principio yo creo que es importante tener muchas horas a la hora de haber editado muchas cosas. O sea, Ujú. no hay nada, desde el vídeo de vacaciones de tu familia, o sea, no hay nada que al principio no te vaya a enseñar. Claro. Creo que eso es, creo que eso es como la mejor escuela y luego intentar, ¿no? O sea, como que ya una escuela o trabajar cerca de un profesional, eso ya te puede hablar, o sea, te puede ayudar como a encontrar métodos de trabajo Ujú. mucho más efectivos y optimizar tu proyecto de edición, optimizar tus horas de trabajo, eh, no desesperarte porque no encuentras un clip, ¿no? Encontrar las formas y Ujú. las mejores formas como de encontrar el material y de tenerlo bien ubicado, que al final en eso pues, puedes perder mucho tiempo. Y eso ya sería como el siguiente paso. Pero al principio hay que editar y da igual cómo edites, cómo te organices, cómo te dejes, o Ujú. sea, organízate como tú creas que estará mal seguramente al principio, Sí. pero es que es lo de menos. O sea, que esté mal o esté bien eso es lo de menos. Lo importante es editar, 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 editar mucho. Sí, creo que con la práctica y estar editando, pues vas a ir entendiendo conceptos de ritmo, velocidad, en los cortes, cómo funciona mejor si vas de un plano a otro, dependiendo de lo que Ujú. quieras contar, como ese tipo de cosas. Obviamente los puedes estudiar y todo, pero la mejor manera es tú con material que tú tienes, o sea, no Ujú. el de stock o no el de la práctica, digamos, encontrar con ese material que funcione para lo que necesitas, ¿no? Y cada proyecto siempre es diferente. Podrás utilizar los mismos recursos o las mismas herramientas, pero cada proyecto es diferente. Yo siempre he comentado que para mí o sea, editar es cortar y pegar, o sea, en cuestiones técnicas, digamos, que da Ujú. igual si lo haces en Premiere, en DaVinci, en Avid, en iMovie, en lo que sea, da igual obviamente no es lo mismo el iMovie que el Premiere, o sea, a nivel ya profesional, las herramientas que te da o las posibilidades que te da son muy diferentes. Pero a la hora de editar, yo siento que hay muchas otras cosas mucho más importantes que no tienen nada que ver con el software ni con la herramienta con la que estás editando, ¿no? Como son esos conceptos de edición, de que funcione la imagen que estás, que creas el ambiente, tanto con las imágenes como con el audio, sobre lo que necesitas para ese momento de la historia. Y Ujú. creo que a fin de cuentas eso es a lo que hay que ponerle más atención, ¿no? Porque cuando vamos empezando, muchos nos clavamos o sea, muchas veces he escuchado yo voy a empezar a editar y ¿qué programa es el mejor? Pues el que tengas, Y el es que el tengas, mejor. El exacto. que tengas es el mejor. Sí, No ya en el tienes que clavar. camino, ajá, ya en el camino Ujú. vas viendo si te vas a Adobe o te vas a otra plataforma, lo que sea, pero entender muy bien pues que no se trata de eso. O sea, a la hora de Ujú. contar la historia no se trata de eso, ¿no? Creo que o sea, para redondear la idea de antes, creo que además de editar, creo que es que cuando editas te fijas en la edición de cosas que ves, ¿no? Entonces creo que en paralelo a editar tienes que ver muchas cosas también, ¿no? O sea, Ujú, creo que te completa mucho no solamente editar, ¿no? Porque si editas y ujú, no ves nada, entonces tú eres, o sea, tú no estás aprendiendo, sino que tú eres tu propio material de estudio. ujú. Y creo que si ves, ¿no? O sea, si estás editando, o sea, no sé, o sea, cualquier cosa que veas te puede ayudar a lo que estás editando. Claro, sí, Desde un sí. comercial a una peli o cualquier cosa, ¿no? Si te fijas, te puedes clavar en eso. Y luego, por lo que decías, creo que de los mejores ejemplos de que el software o sea, te vale el software que sea, da igual. Es que el editor de Parasites, el que ganó el Oscar, Ujú.
editó Parasites con el Final Cut 7, que está Ujú. descatalogadísimo y eso, vamos. Ajá, O sea, yo no sé ni en qué máquina edite, no sé en qué máquina correrá todavía el Final 7, pero ese es el gran ejemplo de que da exactamente igual con lo que dices. sí, No claro, necesitas otra cosa más que, o sea, tener una buena forma de editar, ¿no? O sea, tener el ojo ya adiestrado para poder editar. claro, claro, claro. Y no sé si tú has estado en el otro lado, si has dirigido algo o has escrito algo o solo te has enfocado en pura edición. Estoy con un proyecto desde hace demasiado tiempo y creo que estoy yendo muy lento precisamente por el hecho de que llevo demasiado tiempo de este lado, ¿no? Entonces como Ok, que o sea, lo estoy despertando, pero creo que es importante que los editores seamos conscientes de que dirigir algo, por chiquitito que sea, como que nos va a completar mucho como editores. claro, claro. Y creo que es muy importante y sí, o sea, o sea, llevo pues, un par de años ya con este proyecto y como que le doy vueltas y entonces, o sea, me encuentro con un bloqueo demasiado grande porque, Ujú, pues porque no tengo el músculo claro. nada desarrollado, ¿no? Otros músculos los tengo súper bien, pero ese no. Ujú, claro. Que sí, fíjate Mm, que yo te lo pregunto justo porque lo que yo he visto en la manera en la que yo, o sea, en mi experiencia, es que yo empecé profesional en la producción, en la edición, ¿no? Como yo empecé ujú, a cobrar por edición más que nada, ¿no? Y ya cuando empecé yo a dirigir, o pero principalmente dirigir, a mí me sirvió mucho, yo me di cuenta que me sirvió mucho tener tan entrenado el ojo de la edición. Entonces, eso para mis decisiones a la hora de contar la historia y de enfrentarme principalmente a problemas. Hay muchas veces que estás en el rodaje, estás grabando algo y tienes un conflicto que tienes que cambiar todo. El saber cómo lo puedes editar te va a ayudar mucho a resolver el problema que tienes. O sea, ya tener como esa visión al futuro, como te decía ahorita, de cómo lo vas a editar, desde ahí mismo, en el mismo rodaje, vas viendo entre si en lugar de poner este plano pones este y luego lo conectas con este otro, o abortas todo y te armas un plano secuencia que ya sabes más o menos cómo lo vas a jugar. Creo ujú. que aprender a editar, o al menos tener claros estos conceptos de la edición para dirigir te ayudan muchísimo. Y creo que Ujú. de la misma manera te funcionará al revés, ¿no? Siempre entender cómo funciona el otro lado te va a ayudar mucho más a mejorar el tuyo. Mm. Fíjate que, o sea, de lo que puedo hablar de lo que estás diciendo es de cómo me llega el material de directores que son editores, la forma que tienen de rodar, qué tipo de cosas veo que resuelven porque ellos saben, ¿no? O sea, saben lo que voy a Ujú, necesitar yo aquí sentado. claro. O sea, tiene sus pros y sus contras. Creo que me llegan materiales de secuencias ahora, en la serie en la que estoy, me llegan planos que antes que con otros directores no me llegaban, que son planos que de repente sí podía estar diciendo, ay, necesito este plano para cubrir esta frase que dice el personaje. eh, y antes no me llegaban, pero ahora con él sí, ¿no? Con este director sí me Ok. llegan. Pero por otro lado, también me llega todo muy fragmentado. O sea, o sea, me llega todo el material como demasiado en pedacitos y Ok. no me llega, ¿no? Entonces, o sea, no hay, ¿qué quiero decir? Que a lo mejor otros directores me traían un material con tomas más largas donde se decía a lo Mm, mejor todo el diálogo de la toma, todo el diálogo de la secuencia. Pero en este material que me llega de este otro director, editor, me llega como más, como que el actor tiene que decir solamente una frase o ujú, pone una cara, dice una frase. Entonces, en, en lo que estoy ahora son muy jovencitos los actores, casi no tienen experiencia
y para ellos es muy difícil ¿no? O sea, decir la frase en el mismo tono que llevan en todas las tomas de esa secuencia, de entrar, decirla en en ese tono perfecto, pues les cuesta mucho, ¿no? O sea, entonces tiene sus pros y sus contras. Es mucho más fácil para un actor con menos experiencia entrar en el tono cuando es una toma mucho más larga. Claro, sí, te entiendo. Fíjate que me ha pasado a mí cuando yo he hecho cosas que van a editar otras personas, sí me ha pasado eso de que hago tomas muy cortas porque hago lo que yo necesito para yo editar, pero el Ajá. problema es que como yo no lo voy a editar, el otro editor necesita otras cosas porque pues no estuvo ahí, etcétera, ¿no? Sí creo que sí pasa, pero justo con esa experiencia lo fui entendiendo. O sea, Claro. justo el que me haya pasado ya lo veo, pues ya sé que si no lo voy a editar yo, hay que hacer las cosas de otra manera para que la persona que lo va a editar tenga más con qué jugar, ¿no? Y al final da igual, porque el editor siempre se va a quejar, que es así como la Claro. norma. Que el editor se queje es la Sí. norma, o sea, es la norma así como de, o sea, nunca te llega lo que justamente te necesitas o te imaginabas o Ajá. te pide el material. Entonces, la frustración yo siempre la tengo, Claro, siempre, ¿no? sí. O sea, depende, ¿no? A veces mucho, a veces poco, pero siempre es como de, ¿por qué no grabaron esto desde una frase antes? Ajá, claro, ¿No? hubieran cortado tantito después, no hubieran movido la cámara en ese momento. Exacto. Sí. O lo típico como del personaje ya, o sea, que empieza el personaje quieto, ¿no? A hablar. Y a lo mejor es un personaje que venía de algún sitio. Entonces, yo necesito que den el pasito de llegada y Ujú. empiecen a hablar. Y ese pasito parece una mamada, pero es fundamental. Claro, sí. Ese pasito es nada, es ni medio segundo. Pero necesitas que dé Claro. ese pasito y que diga la frase, no que esté quieto diciendo la frase. Ujú. Sí, o que no hay acciones para overlapear, ¿no? O sea, que está todo el tiempo así y tú quieres cortar y sería mucho más fácil si hubiera un movimiento y cortar en el movimiento, pero como nomás no Ujú. está pasando, sí, claro, siempre pasa, que es también creo un poco este hecho de que no, la gente que está en set muchas veces no edita y no entiende las necesidades del editor, que creo que ahí es lo importante de que todos los que estamos en producción deberíamos de tener nociones de de las otras áreas. O sea, no necesariamente ser expertos en todo, pero entender cómo funciona foto, cómo funciona audio, cómo funciona vestuario, cuáles son sus necesidades. Y de esa Ujú. manera creo que si todos nos entendemos entre todos, al final el resultado se va a ver reflejado, ¿no? Pues que al final, o sea, justo has dado la clave de que el personaje o la figura que tiene que conocer todo eso es el productor. O sea, el productor es el que tiene que conocer las necesidades, los tiempos de cada departamento, pues para no pedir cosas con prisa cuando sabe que no, Ah, ¿no? Lo típico de la prisa sí, o pensar que algo se va a arreglar en edición cuando a lo mejor no se puede arreglar. claro, Eh, el mal de se arregla en post, ¿no? exacto, eso es mentira pura y dura. Sí. Si no se puede arreglar, no se Es, puede arreglar, da igual. es a cambio de la estabilidad emocional del editor. Sí. Exacto. Pero, pues bueno, pues ya llevamos casi una hora, entonces yo creo que vamos cerrando la Ujú. plática. Por último, consejos para editores que nos puedes dar. Un par de consejos para los que ya están editando y cómo pueden mejorar su flujo de trabajo o ponerle atención a ciertos aspectos para mejorar el resultado de lo que están haciendo. Em, Creo que entender bien o sea, algo importante, por ejemplo, en ficción algo muy importante es el tono de los actores. O sea, cuál es el tono que tú necesitas que el actor te dé, o sea, escoger ese tono eh, para que sea el tono pues, de la emoción que necesitas transmitir. O sea, el tono que es algo así como medio abstracto y que es difícil como de concretar, creo que es algo como en lo que hay que fijarse mucho más
quizá que en... Cuando dices tono, ¿te refieres a la intensidad, a la Ajá, manera en la que... Okay. al tono actoral, sí. Sí, a cómo lo dice, a la intención que tiene el personaje cuando lo dice. eh, Luego tendrás como momentos donde el personaje no habla, pero tendrá miradas que acompañarán esa emoción, ¿no? Que podrás como meter para construir esa emoción. O sea, creo que el tono es muy importante a la hora de editar ficción. Y a la hora de editar, a mí lo que me pasa ahora mismo es como que, o sea, ya no quiero saber o no quiero leer mucho sobre edición. O sea, como que me he dado cuenta de que los libros que tengo de edición por aquí no me han servido. O sea, no es que no me hayan servido, sino como que me hablan todos un poco de lo mismo. Okay. Y creo que hay que intentar como ver la edición o ver el montaje en otras cosas. O sea, como que todo de alguna forma tiene edición y tiene montaje. Esto es como algo mucho más teórico. Sí, A lo sí, mejor es sí. por mi pasado de profesor, pero sí, o sea, como, no sé, o sea, leerte libros de poesía y de repente ver cómo hay palabras que pueden chocar y dar un significado extra que no estaba en ninguna de las dos y eso de alguna forma, bueno, de alguna forma no, eso es montaje, ¿no? O sea, como intentar pensar el montaje fuera del material, fuera del timeline, o sea, intentar pensarlo como más allá pues del cine incluso. Okay. Bueno, es un gran consejo, muy interesante. O sea, sí, sí es una manera diferente de ver la vida. Un poco, ¿no? Sí, es un poco, o sea, pues intentar no clavarse con que la compu, con que el software, con que, ¿no? Con que porque al final la edición, pues es contar cosas, ¿no? Contar historias, transmitir emociones y siempre hay como maneras diferentes de abordar eso, o hay que intentar buscarlas por lo menos. Sí, claro. Y esas o las réplicas de otras pelis o de otras cosas que veas, o las puedes buscar tú por tu cuenta, ¿no? Al final eso es lo más interesante. Y esas hay que intentar buscarlas pues en otros lugares, ¿no? Como pues lo que Sí, te decía. O sea, libros así como que puedas decir, wow, un libro que no tiene nada que ver, un libro de historia que te pueda describir un personaje pues de una forma como que nunca te habías imaginado, o sea, que nunca habías visto antes a lo mejor en el cine. claro. Sí, creo que también por eso es tan importante que estemos constantemente leyendo, viendo Ujú. pintura, fotos, arte en Escuchando general, música. ajá, de todo, porque no solo ver películas que ayuda muchísimo, obviamente, pero pues no solo, o sea, si solo ves películas, solo vas a aprender o solo vas a ver lo que te ofrezca el mundo audiovisual, cuando hay otras técnicas, otros medios que tú puedes trasladar al audiovisual y de ahí encontrar cositas, ¿no? Ujú. Exacto. Vale, pues muchas gracias, Edu. La verdad es que estuvo buena la plática. Creo que a la gente le puede servir bastante lo que nos has comentado. Una última cosa que le pido a todas las personas que invito al podcast y es que nos recomienden una película. Puede ser cualquier género, cualquier tema, cualquier tipo de película, pero es una película que una vez que terminen de escuchar o de ver el podcast, tienen que correr a verla. Pues voy a decir una película que he visto recientemente y que está nominada a Mejor Edición. O sea, en cuanto salieron los nominados a los Arieles dije, no, pues estas películas no las he visto, las tengo que ver. Y vi el otro día en el cine, me escapé para ver Cosas que no hacemos, de Bruno Santamaría, Oh, sí. editada por Andrea Rabassa, eh, que me gustó muchísimo, me gustó un montón. Sí, Esa la diría, quiero ver también. Sí, es gran sí, recomendación. sí, justo, sí, como que nos habla muy bonito de la infancia y está así, me gustó un montón la peli, mucho, mucho. Perfecto, pues ahí tienen la recomendación, cosas que no hacemos. ¿Y dónde la gente te puede contactar o saber más de ti, de tu trabajo? ¿Alguna red social donde te pueden encontrar?
Pues cuelgo cuando tengo así trailers de cosas que he editado en Instagram, Eduardo Palenque, y luego en Vimeo también tengo ahí pues secuencias tengo ahí el reel, si lo quieren ver, y tengo secuencias separadas también de proyectos que he editado. Perfecto, pues ahí busquen a Eduardo en Instagram y en Vimeo. Y pues muchas gracias de nuevo por todo lo que nos has aportado, por la plática. Y pues gracias a todos los que escucharon o vieron este episodio del podcast. Espero les haya ayudado mucho y nos vemos en un siguiente episodio. Bye. Gracias.